Primero, pues, bueno, agradecer la invitación y bueno, la calidad de los ponentes, espero yo estar a la altura también. Esto es, como ha dicho Rafa, parte de una investigación o trabajo final de grado que hicimos en torno al aspecto de, quizá los aspectos más económicos de la vivienda, ¿no? Y intentar buscar, quizá si pudiéramos resumir el trabajo en una sola frase o una sola línea, sería intentar buscar cuáles son aquellas estrategias de proyecto o proyectuales que nos puedan ayudar a concebir o a crear esos nuevos tipos de vivienda, de los cuales también ya se han hablado en otras ponencias, para satisfacer el déficit de oferta de vivienda barata o asequible en el mercado, ¿no? Un tema de mucha actualidad, un tema que estamos constantemente castigados a batallar. Bueno, aquí he intentado traer una serie de ejemplos que nos pueden ayudar a proyectistas o estudiosos a entender cómo podríamos afrontar ese tema, ¿no? Lo primero, empezar pues con el contexto, ¿no?, del problema. ¿A qué nos estamos enfrentando? Bien, este TFG, este trabajo se hizo en principio para el contexto de Andalucía y Granada, más específicamente, pero básicamente esta cifra que tenemos aquí sería la renta media neta de Andalucía, que son 1.700 euros al mes. Son datos aproximados de antes de la pandemia. Bueno, la pandemia supuso un corte, ¿no? Esto para poner un poco en contexto de qué estamos disponiendo. Estamos hablando de sectores de población que perciben en torno a 1.700 euros al mes, por debajo de este monto, ¿no? Cuando hablamos de esta inaccesibilidad a la vivienda en el mercado. ¿Qué pasa si queremos obtener una vivienda en el mercado? Pues nos tendríamos que ir a grandes rasgos a tres opciones, ¿no? La vivienda nueva, libre en el mercado, más allá de la exactitud de la cifra, porque estamos hablando de cifras que estaban previo a la pandemia, obviamente ya habrán cambiado, ¿no? Estos son aproximados, medias. Vivienda libre, luego estaría la vivienda usada o la vivienda usada libre, que sería la vivienda reformada o pendiente de reforma, que sería la más amplia. Es decir, si vamos a los datos, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, esta es la opción más asequible a la que opta la gente en el mercado, ¿no? Que vendría a ser básicamente pues, comprarme un piso, reformarlo, o un piso reformado y a partir de ahí ir tirando, ¿no? Y la tercera opción, pues, que tendríamos ya más abajo, pues ya estaría fuera del mercado, que sería la VPO de régimen especial, que sería en torno a unos 90 metros cuadrados, sacando un poco las cuentas, pues sería en torno a esto, ¿no? Más o menos. Pero esto, más o menos, ¿para qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Nos servía para establecer un baremo de qué estamos hablando, en qué realidad, en qué contexto económico estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de más o menos esta cifra, o estamos hablando de que la vivienda de VPO de régimen especial en Andalucía es de en torno al 3,3% de las transacciones totales. Estamos hablando de un número muy pequeño, es decir, no toda la población podría adquirir este tipo de opción, ¿no? El segundo problema que nos encontramos en la vivienda usada libre pues, es que es fuertemente localizada. Es decir, si yo quiero vivir en Granada y la vivienda más barata o asequible a mis condiciones económicas está en Motril, pues no puedo, no es como comprarse un boli, traerlo desde Galicia y me puedo comprar un boli aquí producido en Galicia, ¿no? La vivienda está fuertemente localizada, es decir, hay oferta de vivienda a lo mejor en Motril, pero la demanda de vivienda está en Granada, que son las capitales de provincia, ¿no? Y en el caso de la vivienda nueva libre es demasiado cara respecto de la renta media que estamos hablando, de los 1.700, ¿no? Para aterrizar un poco esto, el índice de esfuerzo inmobiliario que hay actualmente son de 7,7 años, estos son datos de la Sociedad de Tasaciones. 7,7 años quiere decir, para el ámbito nacional, es decir, con una renta media de 2.000 y pico euros al mes, uno tendría que ahorrar o esperar, descontando evidentemente los gastos de costo de vida, ahorrar unos 7,7 años para poder optar al 20% del coste total de la vivienda, que sería para poder optar a una hipoteca, ¿no? Esto para la media nacional. Si esto lo aterrizamos al caso de Andalucía, pues ya nos vamos de esos 7 años a unos 10 años o unos 15 años, que ya sería demasiado, ¿no? Y esto es un desincentivo para poder adquirir vivienda nueva, porque evidentemente es muy costoso ahorrar, ¿no? en términos de tiempo. Esto más o menos, todo esto
nos llevó a establecer como un límite. Ahora vamos a estudiar ejemplos, vamos a buscar ejemplos que nos puedan dar respuestas a nosotros como arquitectos, porque esto a lo mejor son datos que a lo mejor pueden interesar más a un economista, pero nosotros como arquitectos, ¿qué podemos hacer para contribuir a este contexto, a este problema, esta problemática que nos hemos encontrado? ¿Qué podemos hacer nosotros en el ámbito del diseño de la vivienda, ¿no? Y sobre todo entender que la vivienda ya no puede ser vista, esto también lo han tratado muchos otros ponentes, ¿no? Ya no puede ser vista como un objeto producido que se consume y luego está sujeto solamente a deterioro y mantenimiento, sino que tiene que ser un recurso económico que pueda acompañar a la familia en su crecimiento económico, ¿no? Pueda acompañar en sus cambios de vida, con sus cambios de uso, ¿no? Y en eso, evidentemente, con una mejora de la calidad de vida. Pues lo que hicimos fue afrontar una serie de casos de estudio, un poco diferidos en el tiempo y en diferentes locaciones. El primero es Adolf Loos, con la colonia Heuer de 1921. El segundo, la vivienda de Jean Prouvé, en los años 50, esto fue en Francia. El tercero, el caso Previ, famoso en Lima, y aquí vamos a tocar 3 casos muy rápidamente: Germán Samper, Atelier 5 y Kurokawa. Luego, las viviendas de Balkrishna Doshi, en los años 80, en 83, en Aranya, en la India, que fue también parte de un proyecto de vivienda barata no, sino baratísima, de muy bajo presupuesto. El caso Elemental, que esto es muy famoso, el caso Elemental de la Quinta Monroy, en el 2003. Y por último, no un proyecto, sino una iniciativa, que me pareció también muy interesante, que es la iniciativa de WikiHouse, de Alastair Parvin, del 2011. Esto es más que un proyecto, es una especie de nueva forma de hacer vivienda que ellos proponen, una nueva forma de hacer vivienda para poder responder a esta problemática de hacer vivienda barata, ¿no? Empezando un poco con la vivienda de Adolf Loos. Es un proyecto, bueno, no voy a extenderme en las cuestiones más históricas. Aquí lo que nos interesaba, por definir un poco el proyecto, los proyectos se trata de una serie de viviendas que están hechas con una serie de muros que, según Adolf Loos, podía ser infinito, porque a medida que vas incrementando un muro, a medida que vas poniendo un muro más, vas construyendo una vivienda, ¿no? Esto en los años 20. Es muy interesante porque estamos hablando, hay una especie de diferenciación por medio de los materiales constructivos, una diferenciación de la vivienda de qué es lo que se puede modificar y lo que no se puede modificar, ¿no? Es decir, él concibe, por analizar un poco la vivienda, concibe con esos 2 muros que vemos allí, esos 2 muros que son estructurales, luego todo lo que hay en medio es cambiable. Esto es muy interesante, esto es muy interesante porque a día de hoy, estos son viviendas de los años 20, a día de hoy las viviendas han sobrevivido, la estructura ha sobrevivido y las viviendas han ido reformándose. Evidentemente han cambiado las prestaciones, las fachadas, han cambiado la regulación, pero las viviendas han sobrevivido, ¿no? Es muy interesante cómo estas viviendas pues plantean este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si construimos una vivienda, ponemos los 2 muros y lo que hay dentro se pueda ir cambiando, lo que hay dentro se pueda ir reformando, adaptándose a las nuevas necesidades de la familia, ¿no? También hay otros aspectos, por ejemplo, se plantean entradas alternativas por medio de un invernadero que se pone en la entrada, o asociar la vivienda también a un patio y un taller. Quizás esta vivienda también por la época, por la fecha, son más grandes de las que podemos tener ahora, ¿no? Pero es interesante desde el punto de vista, por lo menos constructivo, cómo estas pequeñas estrategias contribuyen un poco a ese abaratamiento de la vivienda. Luego, esto es un ejemplo, esto es una fotografía para ilustrar un poco. Estas son las viviendas, las que están a este lado, ¿no? La estructura de la vivienda, la estructura de la edificación ha sobrevivido hasta el día de hoy y es muy patente, ¿no? la innovación constructiva. Otro ejemplo, que es el caso de Jean Prouvé. Antes hemos dicho que uno de los problemas de la vivienda es que está fuertemente localizada, es decir, tú no te puedes comprar una casa, yo qué sé, en Málaga o donde sea e intentar vivir en Córdoba, porque entonces tu costo de vida se dispara, ¿no? Jean Prouvé propone en los años 50 una cosa que
ahora está mucho más de moda, esto de que la vivienda pudiese montarse y desmontarse. Es decir, ¿qué pasaría si concibiésemos una vivienda que coges, la montas aquí, el día que no la necesites más, el día que quieras venderla, el día que quieras moverte de ciudad o tu vida cambie, pues la vivienda pueda moverse contigo, ¿no? Este es más o menos un poco el despiece de la vivienda. Esto es una vivienda que se hizo en principio para satisfacer la necesidad de vivienda social en algunos países en el África, pero que se mostró también en una exposición en París, y es muy interesante esto que plantean, esta capacidad de deslocalización. Habrán ejemplos mejores, habrán ejemplos peores, pero lo importante quizá de este ejemplo es esa capacidad de poder deslocalizar la vivienda, la capacidad de poder coger, moverla, desmantelarla y ponerla en otro sitio, adaptándose a las necesidades, ¿no? Este es un ejemplo de esas viviendas. Luego, en el caso Brevi, aquí entramos en un tema más del crecimiento de la vivienda, ¿no? Eso también se ha hablado mucho, de que la vivienda es una especie de ser vivo que debe adaptarse a las necesidades de las familias, a las necesidades de sus habitantes. Es muy interesante porque es un proyecto, es un macro proyecto que se llevó a cabo en los años 70, principios del año 70, en Lima, y se trataban mucho, son proyectos de muy bajo presupuesto, y lo que se trataba era de dar, de aplicar ciertas estrategias de crecimiento con el tiempo de la vivienda, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, en este caso, por ejemplo, aquí se plantean crecimientos en las terrazas, es decir, la vivienda está hecha, está construida para que se pueda seguir construyendo a partir de la tercera planta, en algunas habitaciones pueda seguir creciendo, que son las partes de arriba, ¿no? O, por ejemplo, cosas de adaptabilidad en la vivienda, me he ido. O cosas de, aquí, ¿no? Cosas de poder adaptar, es decir, lo que hoy es un patio, que está ahí abajo, señalado en rojo a la derecha, lo que hoy es un patio, mañana se pueda convertir en un salón, en una sala, cuando la vivienda esté acabada, o el pasillo cocina. Bueno, el pasillo cocina, que en principio funciona como una cocina, y cuando la vivienda crece ya deja de ser una cocina y pasa a ser una sala de estar, asociada a ese patio, ¿no? Son, ya digo, son pequeñas estrategias que lo que nos dan es, ayudan a poder abrir una serie de ideas en los proyectos, ¿no? El caso de Bakri Nadoshi es muy interesante porque aquí se plantea, en Aranya, en 1983, un proyecto de muy, muy bajo presupuesto. Lo que él plantea es un tipo de vivienda que va creciendo como si fuese una especie de célula, desde una célula básica, que es la primera que podemos encontrar aquí, la A0, que consta solamente del recrecido que hay de la cimentación, que va disponiendo ya dónde se van a poner los muros de carga, y una letrina y un pequeño patio, que no sé si se verá allí, que es esto de aquí, este pequeño patio que es compartido, ¿no? Y a partir de esta célula, la vivienda va creciendo hasta que se transforma en la A4 que tenemos allí, que ya es una vivienda de 2 plantas, más o menos mejor acondicionada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo pues ese crecimiento progresivo es muy interesante, porque la vivienda al final, con todas estas, evidentemente estamos hablando de casos muy concretos. Aranya 1000 en 1980 quizá tendría una serie de regulaciones muy distintas a las que podemos tener aquí ahora, pero son muy interesantes las estrategias proyectuales que se conciben, ¿no? Aquí vemos un poco el crecimiento, cómo se conciben esos espacios para que no existan interferencias, o por lo menos sea fácil para la familia seguir creciendo. Es decir, en este caso, ¿no? Aquí tenemos la adición de la cocina, pasamos de la célula básica a lo primero, que es la adición de la cocina, luego la adición de una escalera que vendría a conformar la segunda planta, y a partir de ahí ya se consolida el resto, ¿no? Es decir, es un organismo vivo que va creciendo con el tiempo y creciendo con la familia a través de esas intervenciones. Luego, este es el proyecto. Estas son algunas de las viviendas. A día de hoy, eso es muy importante porque son viviendas que se construyeron con un presupuesto aproximado de, si lo traducimos ahora, pues serían unos 4.000 euros, muy, muy bajo presupuesto, ¿no? Y han duplicado o triplicado el valor
de las viviendas. Es decir, ahora mismo los habitantes, muchos de ellos pues, los han vendido, evidentemente, pero han incrementado considerablemente su patrimonio. El caso de Elemental en la Quinta Monroy también es muy interesante porque ya es digamos, la tecnificación o la depuración de esta estrategia de crecimiento, ¿no? Aquí tenemos dos viviendas en un solo bloque, que serían la Q1 que está en el medio y la Q2. La Q1 sería la planta baja y la Q2 sería la parte de arriba, ¿no? El crecimiento en la parte de abajo se produce internamente, aquí lo podemos ver. El crecimiento se produce internamente aquí, ¿vale? Y en la parte, que es esta parte de aquí, que podemos ver aquí resaltada, es un crecimiento hacia adentro, es un crecimiento que solo requiere de tirar un tabique y poner una partición para poner una habitación aquí, ¿no? Es decir, el esfuerzo, lo importante de todo esto es qué es lo que el arquitecto debe proyectar para que el habitante, a la hora de modificar estas viviendas o a la hora de construir sus espacios, no tenga que enfrentarse a estos problemas tan complejos como dónde poner una cocina, sino es simplemente coger, crecer y poner una partición para tener 2 habitaciones más, ¿no? En el caso de la parte de arriba, pues ya sí que es un poco más complejo porque tendría la adición de todo un volumen que sería este de aquí, el cierre de todo este volumen, ¿no? Es un caso muy estudiado, muy interesante también, porque se estudia al centímetro o al milímetro cada cosa que se debe poner en la vivienda. Estamos hablando de presupuestos también muy, muy bajos. Estos son un ejemplo de crecimiento. Aquí tenemos la parte de abajo, la parte de arriba que va creciendo en este sentido y se van completando con el tiempo. Y el caso de WikiHouse, ya para terminar, es muy interesante porque es una iniciativa que lo que busca es directamente la reducción en los tiempos de producción, que es muy importante también si queremos contribuir a ese abaratamiento de la vivienda. Lo que ellos hacen es diseñar la vivienda como si fuese una especie de módulo, es decir, son módulos, son una especie de armable de Lego, ¿no? Es decir, que luego que se puede construir a partir del fresado de las piezas, es decir, cada una de esas piezas que vemos aquí son piezas de madera que se meten en una fresadora, un corte láser, una fresadora, que van moldeando las piezas y construyen estos módulos, estos paquetes de aquí. Y con estos paquetes van armando toda la vivienda. Evidentemente, es una vivienda muy básica, ¿no? Pero es muy interesante porque con solo mandarle un PDF a una persona, esa persona puede ir a una fresadora y decirle, mira, estos son los planos que tengo, es simplemente ir armándola y ir armando la vivienda, ir constituyendo esa célula básica de vivienda, ¿no? Estas son, por ejemplo, bueno, esa estandarización de diseño modular que parecía muy interesante. Aquí está, por ejemplo, la construcción de esa vivienda. Evidentemente, esto está diseñado para zonas que no corren un alto riesgo sísmico, pero bueno, son soluciones muy interesantes, ¿no? Todo esto que hay dentro pues se llenaría de aislamiento. Estas son otras pruebas que se han ido construyendo, el diseño modular, que se va montando como una especie de piezas de Lego, que es muy interesante, ¿no?, de la manera de construir. Bueno, esas son, diríamos, los 5 o 6 casos que más o menos hemos estudiado en el TFG y hemos ido sacando ciertas conclusiones, ¿no?, que nos puedan ayudar a construir esa vivienda que se puede entender como un recurso económico que ayude a la familia a mejorar su situación por medio de esas distintas estrategias, ¿no? Y ya estaría. Muchas gracias.